Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Chismecito Turco. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien con la energía al máximo, porque hoy tenemos un vídeo que los va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sí, escucharon bien. Esa pareja que nos robó el corazón en Erkencikus y que, aunque digan que no, seguimos esperando que vuelvan a estar juntos. Hoy vamos a desmenuzar un rumor que está corriendo como la pólvora en las redes sociales, un rumor que tiene a todos los fans, incluyéndome a mí, completamente al borde del asiento. Se dice, se comenta, se especula que Can Yaman ha enloquecido a Demet con un mensaje secreto. Un mensaje que ha impactado a todos. Y aquí en su canal, vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada cosita que nos pueda dar una idea de lo que realmente está pasando entre estos dos talentosos actores. Pero antes de empezar con todo este drama, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Porque aquí les traemos todas las noticias fresquitas, todos los chismes jugosos y todo el análisis profundo que necesitan para estar al día con sus estrellas turcas favoritas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Bien, como saben, la relación entre Can y Demet siempre ha sido un tema de conversación. Desde que compartieron pantalla en Erkencikus, la química entre ellos era innegable. Era palpable. Era como si los personajes de Can Divit y Sanemide no hubieran trascendido la pantalla y se hubieran convertido en algo más. Y claro, los fans, nosotros, los que los amamos, nos ilusionamos con la idea de que ese amor también existiera fuera del set de grabación. Hubo rumores, fotos, entrevistas, todo alimentaba la esperanza de que Can y Demet estuvieran juntos. Pero luego, como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas se enfriaron. Cada uno tomó su propio camino, empezaron a salir con otras personas, y la ilusión de una relación entre ellos se fue desvaneciendo poco a poco. Pero ojo, que nunca se apagó del todo. Y ahora, de repente, ¡bam! Un mensaje secreto. Un mensaje que ha reavivado las llamas de la esperanza. ¿De qué mensaje estamos hablando? Pues bien, todo empezó con una publicación en las redes sociales de Can Yaman. Una publicación aparentemente inocente, una foto suya en un lugar precioso con un texto que a simple vista no decía nada en particular. Pero aquí es donde entra el ojo avizor de los fans detectives. Empezaron a analizar cada palabra, cada coma, cada emoji, todo. Y encontraron un patrón, una serie de elementos que, según ellos, apuntaban directamente a Demet Özdemir. Algunos dicen que una palabra en particular, un lugar que mencionó, incluso un color que usó, eran referencias sutiles a momentos que Can y Demet compartieron en el pasado. Momentos que solo ellos dos entenderían. Pero la cosa no termina ahí. Porque Demet, como buena reina de las redes sociales que es, también publicó algo que encendió aún más las alarmas. Una foto en un lugar similar, con una frase que parecía ser la respuesta a la publicación de Can. Era como un diálogo secreto, una conversación en clave que solo ellos dos podían descifrar. Claro, la prensa rosa turca, que está siempre al acecho, no tardó en hacerse eco de este rumor. Empezaron a publicar artículos, a entrevistar a fuentes cercanas a los actores, y la especulación se disparó por las nubes. Algunos medios aseguraban que Can y Demet estaban planeando una reconciliación, otros decían que solo eran amigos, y otros, los más escépticos, afirmaban que todo era una estrategia de marketing para promocionar un nuevo proyecto. Pero nosotros, los fans, sabemos que hay algo más. Sentimos esa conexión especial que hay entre Can y Demet. Vimos la forma en que se miraban, la forma en que se reían, la forma en que se complementaban en Erkencikus. Y eso no se puede fingir. Eso es algo real. Ahora bien, vamos a ser realistas. Es muy difícil saber qué está pasando realmente en la vida personal de Can y Demet. Ellos son personas muy reservadas, que protegen su intimidad a capa y espada. Y es comprensible. Después de todo, su vida está constantemente bajo el escrutinio público, y es normal que quieran mantener algunas cosas en privado. Pero eso no significa que no podamos especular, que no podamos soñar con la idea de que vuelvan a estar juntos. Al fin y al cabo, ¿qué sería de la vida sin un poco de esperanza y de fantasía? Así que, mis amores, sigamos analizando las publicaciones de Can y Demet, sigamos buscando pistas, sigamos alimentando la ilusión de que ese mensaje secreto realmente signifique algo.
Quizás en el fondo Can y Demet se extrañan. Quizás se dan cuenta de que la química que tienen es única e irrepetible. Quizás, solo quizás, estén dándose una segunda oportunidad. Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto nosotros estaremos aquí, siguiendo cada uno de sus pasos, comentando cada una de sus publicaciones y soñando con ese final feliz que tanto anhelamos. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa este mensaje secreto? ¿Piensan que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿O creen que todo es una simple coincidencia? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan. Quiero saber si comparten mi ilusión. En resumen, hoy hemos hablado de un rumor que está causando furor en las redes sociales, el supuesto mensaje secreto que Can Yaman le envió a Demet Özdemir. Hemos analizado las publicaciones de ambos actores, hemos considerado las diferentes teorías y hemos alimentado la esperanza de una posible reconciliación. Gracias, mis amores, por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan disfrutado de este chismecito turco tanto como yo. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores análisis y los chismes más jugosos de sus estrellas turcas favoritas. Así que ya lo saben. Denle like, compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos y abrazos para todos. Chao, chao. Ahora bien, vamos a profundizar en este embrollo porque, mis chismosos favoritos, la cosa se pone aún más interesante. Agárrense sus pelucas porque el drama se intensifica. Para empezar, recordemos el contexto. Después del boom de Erkenci, que fue un fenómeno mundial, tanto Can como Demet se convirtieron en superestrellas. Cada uno siguió su propio camino, protagonizando nuevas series, explorando diferentes facetas de su talento y, por supuesto, viviendo sus vidas amorosas. Can se mudó a Italia, donde ha estado trabajando en varios proyectos, incluyendo Viola come il mare, mientras que Demet ha seguido triunfando en Turquía con series como Doğu Unep Kaderindir y Aşk Taktikleri. Y aquí es donde entra el elemento sorpresa: Demet se casó. Sí, mis amores, Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que fue cubierta por todos los medios de comunicación. Parecía que la página de Can Yaman estaba definitivamente cerrada. Pero no tan rápido. Porque resulta que el matrimonio de Demet y Oğuzhan no duró mucho. Después de poco más de un año, la pareja anunció su divorcio, dejando a todos boquiabiertos. ¿Fue una decisión repentina? ¿Había problemas de fondo? Las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado fuerte, otros que la diferencia de personalidades había terminado por desgastar la relación, y otros, los más atrevidos, que Can Yaman seguía presente en el corazón de Demet. Y es precisamente este último rumor el que ha cobrado fuerza con este supuesto mensaje secreto. La publicación de Can, esa foto aparentemente inocente con un texto que no decía nada en particular, fue como una bomba en el fandom. Los fans, que nunca han perdido la esperanza de ver a Can y Demet juntos, se pusieron manos a la obra para descifrar el mensaje oculto. ¿Cuáles son las pistas que han encontrado? Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La foto de Can fue tomada en un lugar que, según los fans, es un lugar especial para él y para Demet. Un lugar que visitaron juntos durante el rodaje de Erkenci, un lugar donde compartieron momentos íntimos y significativos. Un lugar que evoca recuerdos de su romance en la pantalla. Pero la cosa no se queda ahí. El texto que acompañaba la foto contenía, según los fans, una serie de palabras y frases clave que apuntaban directamente a Demet. Una de ellas era una palabra que solían utilizar para referirse el uno al otro, un apodo cariñoso que solo ellos dos conocían. Un detalle que no podía ser una simple coincidencia. Y luego está el emoji. Un simple emoji de un corazón rojo que, según los fans, era una clara declaración de amor a Demet. Un corazón rojo que simbolizaba la pasión, el deseo y la esperanza de una reconciliación. Pero, ¿y la publicación de Demet? ¿Qué tiene que ver en todo esto? Pues bien, como les dije antes, Demet también publicó una foto en un lugar similar, con una frase que parecía ser la respuesta a la publicación de Can. Una frase que hablaba de segundas oportunidades, de reencuentros inesperados y de la importancia de seguir el corazón.
Una frase que parecía estar dirigida directamente a Khan. La prensa rosa turca, por supuesto, no tardó en hacerse eco de este culebrón. Los medios de comunicación se llenaron de artículos y reportajes sobre el supuesto romance secreto entre Khan y Demet. Algunos publicaron fotos antiguas de la pareja, recordando los momentos más románticos de su relación. Otros entrevistaron a fuentes cercanas a los actores, que afirmaban que ambos estaban en contacto y que se estaban planteando seriamente la posibilidad de retomar su relación. ¿Pero quiénes son estas fuentes cercanas? ¿Son realmente personas de confianza? ¿O simplemente quieren aprovecharse de la situación para conseguir un poco de protagonismo? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. La prensa rosa turca es muy dada a exagerar las cosas y a inventar historias para vender más revistas. Así que, mis amores, tenemos que tomar toda esta información con pinzas. No podemos creer todo lo que leemos en la prensa. Tenemos que ser críticos y analizar la información con objetividad. Pero eso no significa que no podamos soñar, que no podamos fantasear con la idea de que Khan y Demet vuelvan a estar juntos. Al fin y al cabo, ¿qué sería de la vida sin un poco de esperanza y de fantasía? Yo personalmente creo que hay algo más entre Khan y Demet. Creo que la química que tienen es innegable. Creo que se extrañan. Creo que se aman. Y creo que en el fondo los dos quieren darse una segunda oportunidad. Pero, ¿será posible? ¿Podrán superar los obstáculos que se interponen en su camino? ¿Podrán dejar atrás el pasado y construir un futuro juntos? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto nosotros estaremos aquí, siguiendo cada uno de sus pasos, comentando cada una de sus publicaciones y soñando con ese final feliz que tanto anhelamos. Y ahora, quiero que me cuenten sus teorías. ¿Qué creen ustedes que está pasando realmente entre Khan y Demet? ¿Piensan que este mensaje secreto es una señal de que están a punto de reconciliarse? ¿O creen que todo es una simple coincidencia? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan. Quiero saber si comparten mi ilusión. Además, quiero que me digan cuál es su momento favorito de Khan y Demet en Erkencikus. ¿Cuál es la escena que más les emocionó? ¿Cuál es el diálogo que más les hizo suspirar? Quiero que revivamos juntos los momentos mágicos de esta pareja que nos robó el corazón. Y para terminar, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Porque aquí les traemos todas las noticias fresquitas, todos los chismes jugosos y todo el análisis profundo que necesitan para estar al día con sus estrellas turcas favoritas. Así que ya lo saben. Denle like, compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos y abrazos para todos. Chao, chao. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza. Porque el amor siempre encuentra el camino. Y quién sabe, quizás Khan y Demet nos den una sorpresa muy pronto. Hasta la próxima.